toca hablar de los teatros isabelinos, un poco de William Shakespeare y también vamos a introducir ligeramente su obra, una de sus obras, La Tempestad. En la primera evaluación leímos La Tempestad de William Shakespeare, en una versión adaptada para nosotros. Nos gustó mucho y por eso decidimos hacerle un homenaje a Shakespeare y a su arte. Pero para conocer su arte, primero debemos conocer al propio Shakespeare. Shakespeare tiene frases tan acertadas, podemos decir, como "All the world is stage", que quiere decir "todo el mundo es un escenario", que fue escrito en su obra As You Like It, como gustéis. Shakespeare escribió Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, además de La Tempestad, que fue la última obra escrita por Shakespeare y una de las menos conocidas. Las obras de Shakespeare eran representadas en los teatros, y los teatros de la época de Shakespeare coincidieron con el reinado de Isabel I, que extendió durante una buena parte, podemos decir, del siglo XVI y una pequeña parte del siglo XVII. Los teatros de esta época eran los llamados teatros isabelinos. El teatro isabelino en estos años tenía mucha reputación entre la gente, lo que pasa es que estaba mal mirado, sobre todo por la religión católica, puesto que pensaban que era un lugar vicioso, y que no, era un lugar impuro, podemos decir. Los teatros de esta época eran redondos y si lo vemos desde una planta de alzado, tenían forma de circunferencia. Y de hecho, la entrada era accesible a todos, pero los que pagaban menos, digamos que tenían menos posibilidades monetarias, se quedaban de pies, y al no tener techo en una parte del teatro, si llovía, pues podía mojarse. Y dependiendo de lo que quisieras pagar, también podrías sentarte y en un sitio mejor o peor. En aquella época los papeles de mujeres eran interpretados, bien por niños o bien por hombres castrados, ya que ellas tenían prohibido interpretar. Durante esta época también debemos hacer mención a algunos teatros, como The Rose, que por desgracia hoy en día no podemos visitarlo, y The Globe. El original se construyó hace unos cuantos años y fue destruido durante el gran incendio de Londres. Tenía una gran reputación y debido a ello se ha construido uno exactamente igual y en el mismo sitio que el anterior, a la orilla del río Támesis. Curiosamente, La Tempestad en su estreno fue en el Whitehall Palace debido a la boda de la hija de James I. Y La Tempestad fue, podemos decir, la última obra de Shakespeare, puesto que fue escrita hacia el 1611, y si tenemos en cuenta que Shakespeare murió hacia el 1616, pues no le dio mucho tiempo más a escribir otra obra. Bien, muy bien. Y os vamos a explicar todos los sucesos mágicos que aparecen en esta obra, La Tempestad. Todo el mundo habrá oído hablar de Harry Potter y sus libros y películas, y de los hechizos y todo eso. Pues esto en la época de Shakespeare ya existía. Es una obra de cuento de hadas. La isla está llena de sonidos y ruidos extraños. Como dijo Caliban, el monstruo de la isla, en un discurso precioso, "The island is full of noises". La magia blanca de Próspero se debe a su gran sabiduría. Con esto quiero decir que la obra se pierde mucho al leerla, porque al verla en el teatro tienes la banda sonora, que es buenísima, y también todos los ruidos y el ambiente. Ariel es el que origina la música, que es un espíritu de la isla azul que puede volar y tiene una flauta con la que hace la música. Los tres sucesos mágicos más importantes son La Tempestad, que fue originada por Ariel en una orden de Próspero, el banquete de boda, que anticipa la boda de Ferdinand, el hijo del rey de Nápoles, Alonso, y Miranda, la hija de Próspero. La mascarada, y luego hay también una mascarada en la que aparecen todos los dioses de la isla, como por ejemplo Ceres, Juno, Iris. Y por último, en la obra hay acotaciones, como por ejemplo tono de voz, decorados, entrada y salida de los personajes, etc. Dicho esto, nos despedimos y animo a toda la gente que vaya a verla al teatro, porque se pierde mucho leerla. El protagonista de la obra, que se llama Próspero, y era el duque de Milán.
pero estaba muy metido en sus estudios y su propio hermano le arrebató el puesto, mandándolo junto con su hija Miranda a una isla en la que el rey era Caliban. Próximamente os hablarán sobre él. Y Próspero tenía un poder absoluto sobre todos los demás personajes y se puede decir que es un dramaturgo creando su propia obra. Hasta el mismo Próspero, mediante algunas de sus citas que estiren en sus estudios. Por ejemplo, los libros son más que educados. Y también lo decía su hija Miranda en una cita que decía My father is hard at study. Mi padre está muy metido en sus estudios. Al principio se podía creer que Próspero era un hombre, sobre todo manipulador, pero también cruel, injusto y tirano. pero según la obra iba transcurriendo, se podía ver Como un hombre preocupado por su hija, humanitario, justo y supo perdonar. Es más, le devolvió la isla Caliban y soltó a Ariel. Próspero también decía que él había... Se puede decir que Próspero era el mismo Shakespeare, como lo decía en algunas de sus citas. My whole brain is trouble. Mi cerebro estaba lleno de problemas. Y otra cita que decía Short is all my labors end. Pronto mis trabajos terminarán. Parecía un hombre que se quería jubilar. Let your indulgence set me free. Y ya. Y vamos a hablar del monte Tempestad. Hijo de la bruja Sícoras, él ya estaba en la isla cuando Próspero llegó. Próspero le roba la isla y él cree que por derecho le pertenece, porque dice: esta isla es mía por Sícoras, mi madre, que tú me la quitaste. Esta situación es similar a la de Próspero, cuando su hermano le quitó su ducado. La tempestad puede ser interpretada como una metáfora sobre el colonialismo. Próspero es el colono y Caliban es el indio. Próspero convierte a Caliban en su esclavo doméstico cuando Caliban agrade sexualmente cuando ataca sexualmente a Miranda. Hay diferentes formas de representar a Caliban, como monstruo sirviente aburrido, desproporcionado, medio diablo. Milano, que era monstruoso, dijo una cita más, ahora encontraréis en nuestro mural de las fotos. Lo importante